Buen día, mi nombre es Víctor Rojas y yo voy a hablar acerca de el ejercicio 5, que es mostrar y ejecutar 5 expresiones regulares para reconocimiento de casos particulares, que en este caso, bueno, viene siendo para identificadores, URLs, correos electrónicos de un dominio, entre otros. Entonces, los que vamos a aplicar, en mi caso, los que fueron entre otros, eh, agregué los que son de números de teléfono y de IPs, que sean referentes a validado por IPv4 con su expresión regular respectivamente. Entonces, vamos a probarlo en código. Acá, primero vamos a analizar el código, que en cada sección, nosotros lo que vamos a hacer primero, antes de iniciar con las funciones, es que tenemos que importar la librería RE, que es de Regular Expression, para expresiones regulares. Entonces, utilizamos esa librería y creamos nuestro arreglo con distintas palabras. Variable 1, barra baja identificador, otras palabras. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Esta tenga un formato. Un formato en el cual nosotros podamos identificar palabras entre la A y la Z y que sean válidos para variables. ¿Cómo así? Por ejemplo, una variable sí o sí debe iniciar con letras minúsculas y lo que le siga, pues si va a colocarse alguna otra palabra relacionada a esa variable, tiene que ser con una barra baja y no con espacio. Los números son válidos, pero después de colocar letras. Entonces, al inicio, este 2, por ejemplo, no debería interpretarlo porque una variable en un lenguaje de programación no puede iniciar con un número. También esta no es válida porque no es una buena práctica. En sí, esto es para buenas prácticas. Variable, esta sí la va a agarrar. Entonces, vamos a pasar a la siguiente expresión regular, que sería esta otra, que es para los correos. En esto vamos a usar un ejemplo que vendría siendo example.com.path, que sería nuestra ruta, pues, http www.example.com.path. Esa es la que nosotros vamos a interpretar como válida. ¿Ok? En la expresión regular, nosotros vamos a identificar que sí o sí debe pertenecer a example, debe tener www y debe ser http. Y el .com y el path, que es lo seguido del .com, que es como la descripción o en cierta parte después de la ruta. Entonces, eso también, en esta parte, para los correos, bueno, acá está puesto que los correos sí o sí solo tienen que ser estos que sean, que terminen con 5 as después del arroba, con .com. Los que no tengan eso no van a poder ser identificados, simplemente. Eso es lo que nos quiere decir la expresión regular en este caso. Para los números de teléfono, nosotros vamos a identificar el formato de 1, 2, 3, aquí, después con un espacio y los tres dígitos, el guión y los 4 últimos dígitos, porque así este sería el formato para un número de teléfono, en dado caso. Aquí lo configuramos y, bueno, entre todo el arreglo, aquí se puede ver que hay varios que no coinciden obviamente con el mismo. Obviamente ya en la ejecución lo probamos. Y para direcciones IP válidas de IPv4, pues tenemos estas. Las que sí sean válidas para IPv4, que vendrían siendo la 192.168.0.1. Y esta de aquí, también las demás, que son de las máscaras de su red. Y estas otras no la va a identificar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos configurado que sí o sí, porque esta es ya de la propia configuración dentro de lo que viene siendo la dirección IPv4 para las máscaras, él no tolera, él no interpreta el 256, sino que llega hasta 255 porque realmente sí son 256, pero recordemos que inicia por 0. Entonces, este dígito, aquí, este 6 de aquí, estaría además dentro de lo que es la configuración de las máscaras en estas direcciones IP. Y este último no debería agarrarlo, ¿por qué? Porque tienen que ser 4 octetos. Así está configurado IPv4. Entonces, vamos a hacer la ejecución de esto. Previamente ya lo había hecho. Lo compilamos, subimos la consola y aquí tenemos. Tenemos que los identificadores válidos son variable 1, que está bien, es minúscula, detecta el número al final, todo. Guión, identificador, está bien. O sea, barra baja identificador, lo agarra. Y variable. ¿Por qué no agarra este otro? Por ejemplo, dos variables, por lo que dije. No es una buena práctica que inicie con letras, que inicie con números. Siempre tiene que ser con letras y en minúscula. Porque ya es como un estándar, pues, para que los lenguajes de programación se puedan entender mejor. Y para proyectos eso es lo más usual y lo más común. Ahora, para correos electrónicos, los únicos que tengan después de arroba las 5A, pues van a ser los únicos que se muestren. Después, los números de teléfono válidos, el único era este, que tenía el formato 1, 2, 3 con los paréntesis, espacio,
después los otros tres números, el guión y los cuatro últimos. Y las direcciones IPv4 válidas, pues serían estas. Como les dije, deben tener 4 octetos y deben de estar del rango de 0 a 255. Si sale de ese rango, no va, o sea, si sale de ese rango de 255, por ejemplo este, no lo va a escoger. Ese sería el primer ejercicio. Bien, ahora otro ejercicio que me corresponde también vendría siendo el de las gramáticas ambiguas. ¿Qué son las gramáticas ambiguas? Pues, como dice aquí, son aquellas en las que una cadena puede ser generada por la gramática de más de una manera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que existe una derivación izquierda o derecha, que representado en un árbol vendría siendo como que nos da varias opciones, dependiendo de qué valores le otorguemos al inicio, si corresponden o no. Puede ser para muchos casos, como por ejemplo para la aritmética simple. En este caso de la aritmética ocurre algo, y es que eh, lo que viene siendo, por ejemplo, ya sea división, suma, multiplicación, entre otras, estas son muy ambiguas. ¿Por qué? Porque a veces pueden entenderse en un orden distinto y esto nos arroja resultados distintos. Por ende, en lo que son las operaciones, nosotros debemos entender cómo funciona la aritmética básica. Entonces, tenemos la derivación ambigua para la expresión id más id por id. En esta existen dos árboles de derivación diferentes, por la izquierda o por la derecha. La primera opción sería por la derecha, que tal como tenemos aquí, obviamente, lo que viene siendo la multiplicación en sí en la aritmética, esta tiene una prioridad superior respecto a la adición. Esta se concreta primero y, por ende, nos debería arrojar nuestro resultado primero por aquí, que E por E nos da nuestro resultado y después ya se le puede hacer la adición aparte. Ahora, este vendría siendo como un resultado correcto. Un resultado incorrecto vendría siendo este otro, que vendría siendo la derivación por la izquierda. En este caso, él lo que toma es la adición, por un lado, primero la revisa, y después es que toma en cuenta la multiplicación. Esto es algo ambiguo. ¿Por qué? Porque en cierta parte nos da resultados distintos, independientemente de la forma que lo hagamos. La correcta obviamente siempre será tomar en cuenta la prioridad de la multiplicación, tal como lo indican las reglas de la aritmética, de su precedencia. Y bueno, este otro vendría siendo como que un caso incorrecto, que simplemente nos va a arrojar otro resultado diferente. Eso para el caso de la aritmética. Ahora se tiene otro ejercicio que vendría siendo de la gramática con expresiones booleanas. Esto sería similar al anterior. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta que tenemos distintas operaciones dentro de lo que es el contexto de los booleanos, es parecido a lo anterior mostrado. ¿Por qué? Sabemos que AND es I, OR es O. Tenemos otros más también. Tenemos el NOT, que es una negación, y diferentes. Una gramática que maneja operaciones booleanas también puede ser ambigua si no se especifican sus precedencias de las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo mismo que lo anterior. Necesitamos saber cuál tiene más precedencia que otro, cuál tiene una prioridad superior a otra, por así decirlo. Entonces, dentro de lo que es la derivación ambigua, vamos a decir que para la expresión true and false or true existen dos posibles derivaciones, para la izquierda y para la derecha, en un árbol. Vamos a interpretar primero la de la izquierda, que vendría siendo la de AND. ¿Por qué? Porque esta tiene más presencia según las reglas de la lógica. Entonces, tomando en cuenta esto, tenemos que B, después va B or B, y aquí tenemos primero la expresión de B and true. Vamos a realizarla y nos da false. Ok, esto vendría siendo la forma correcta de realizarlo. ¿Por qué? Porque en sí, lo que viene siendo AND tiene más precedencia que OR. Hacerlo de esta manera, por la derivación derecha, vendría siendo un error, que nos daría error lógico de argumento, interpretando OR de primero. ¿Por qué? Porque simplemente ya según las reglas establecidas, tiene menos precedencia que el anterior nombrado, que es AND. Por eso. Ahora tenemos un tercer ejemplo, que vendría siendo para las gramáticas de sentencia if-else, que también son ambiguas. Que cuando existe un anidamiento de sentencias if sin un else, claro, para cada if, lo que ocurre es lo siguiente, y es que al tener varios if anidados, sí o sí, estos directamente no dependen de un else, pero en el caso de que estos se tengan que establecer, sí o sí debe cumplir ciertas reglas, que ya en los lenguajes de programación están predefinidas, que es que sí o sí cuando hay if anidados, el if anidado más interno, por así decirlo, debe ser aquel
que deba cerrar con el else más cercano. Igual eso, pues, que el else debe cerrarse con el if más interno y no con el más externo, porque esto ya nos daría errores, nos daría problemas en nuestro programa y directamente no nos daría ninguna salida positiva, ninguna salida buena. ¿Qué sería para este caso directamente? ¿Por qué tiene derivación ambigua? Pues porque, igual que en los casos anteriores, por ejemplo, para esta cadena que es if E1, then if E2, aquí ya hay una anidación, then S1, else S2. Ok. ¿Qué pasa con estos? ¿Qué pasa si asociamos el else con el if más cercano? Pues directamente nos va a dar una salida correcta. Directamente estamos ya negando el if más cercano que tenemos y está bien. Eso sería la forma correcta. Y ahora, la forma incorrecta es tener un else que sea de algo anidado, dentro de toda la anidación de los if, tener un else que cierre al if más externo. Es decir, por ejemplo, el primer if de toda esa anidación. Eso sería algo totalmente incorrecto y nos daría un resultado inválido directamente. Y bueno, eso sería todo por este ejercicio 6. Y por último, tenemos la última pregunta que me corresponde, que vendría siendo la de factorización y recursividad por la izquierda. Primero, lo que es la factorización es que es un proceso utilizado en las gramáticas para reescribir producciones que tienen símbolos comunes al principio. Esto es útil para eliminar la recursividad por la izquierda, que puede causar problemas en ciertos tipos de analizadores sintácticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues directamente que la recursividad por la izquierda ocurre cuando una producción de una gramática tiene la siguiente forma. Vamos a decir que A deriva de A alfa o puede ser beta. Entonces, aquí nos está diciendo que donde A no, es una no terminal y alfa y beta son cadenas de símbolos, esto significa que A se deriva en sí mismo al principio de su producción, lo que puede llevar a un bucle infinito en un analizador sintáctico descendente. Para ejemplificarlo un poco mejor, vamos a hablar sobre un ejemplo que también puede ser de expresiones aritméticas, en este caso de la factorización. Y es que tenemos que en la gramática original, con recursividad por la izquierda, se tiene que E deriva de E más T, o T. Esto vendría siendo que en cuanto a la eliminación de la recursividad por la izquierda, lo que se hace es identificar primero la parte recursiva y después la parte no recursiva. ¿Por qué recursiva? Porque aquí estamos tomando en cuenta que E deriva de E. Estos dos coinciden. Ahora, en la parte no recursiva tenemos E deriva de T, que directamente no son terminales. Entonces, a esto se le introduce una nueva no terminal que se llama E' para manejar tipos de repeticiones. Lo que nos dice es E deriva de T por E'. Entonces, E' deriva más E'. Y esto vendría siendo algo que puede ser esto o vacío. Entonces, para esto directamente nos está diciendo que E se puede descomponer en T seguido de E'. Y que entonces E' se maneja por las repeticiones de más T o puede ser simplemente vacío. Para el segundo ejemplo vendría siendo las listas, que para una gramática original nos dice esto. L deriva de L deriva de L, E o E directamente, o simplemente E. Entonces, tenemos que para una eliminación de recursividad por la izquierda, lo que hacemos es los mismos pasos. Identificamos la parte recursiva por la izquierda y la parte no recursiva. Entonces, introducimos una nueva no terminal, la cual sea L' para manejar repeticiones, como el mismo caso anterior. De hecho, tal cual como este, vendría siendo lo mismo. Tanto para la aritmética que mencionamos y para las listas. Se toma en cuenta la terminal de L, la no terminal de L, que maneja las repeticiones de E, o puede ser vacío. Entonces, tomando en cuenta esto, también se tiene que un ejemplo para las expresiones booleanas vendría siendo algo parecido también. ¿Por qué? Porque también tiene esta salida. Respecto a B, deriva de B and T o simplemente T. Para esto tenemos que eliminar la recursividad por la izquierda, que se hace en todos los casos. Se elimina utilizando una no terminal que va a ser para B, que sería la B'. Entonces se toma la parte recursiva izquierda y la no recursiva, al igual que los anteriores ejercicios. Entonces, lo que significa que B se descompone en T seguido de B'. Y B' maneja las repeticiones de AND, T o simplemente puede ser vacío. Entonces, lo que nos ayuda en estos casos es reescribir la gramática para que ésta sea adecuada para analizadores sintácticos descendentes, evitando bucles infinitos y facilitando la construcción de
árboles de derivación. Muchas gracias.